Entonces aquí, digamos, no tienen que hacer mucho. Solo tienen que decir que la ecuación del plano tangente es igual a f de 1,1 más la derivada parcial de x evaluada en 1,1 por x menos 1 más la derivada parcial de f respecto a y evaluada en 1,1 por y menos 1. Entonces podemos ir encontrando cada uno de estos valores. Entonces el punto sobre el que vamos a estar sobre el plano y sobre la superficie es 10 menos coseno de pi más 4 por 4 a la 3 medios o 2 al cuadrado a la 3 medios. Entonces aquí tengo 10 más 1 porque aquí tenía menos 1. Esto se vuelve, ya sea la raíz cuadrada de 64 o 2 al cubo, en ambos casos les da 8. Entonces aquí tengo 4 por 8, 32. Entonces el punto sobre el que están es el 1143. Entonces luego encontremos las derivadas parciales. Entonces como estos dos términos no dependen de x, aquí van a tener un montón de ceros. Entonces aquí tengo 0 menos 2pi por x, pero como la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí voy a tener seno de pi por x al cuadrado más 0. Y lo que van a ver es que si evalúan la derivada parcial en 1,1, esto les va a dar 0, 2pi por seno de pi, esto es igual a 0, se simplifica nítido. Entonces ahora encontremos la derivada parcial de f o de z respecto a y. Entonces esto es 0 menos 0 y luego derivamos esta. Entonces esto es 4 por 3 medios, les queda 12 medios o 6 más 6. Y al cuadrado más 3. La potencia baja en 1, entonces aquí tendríamos 1 medio. Y luego por la derivada de lo de adentro, que es 2 por y. Entonces evaluémosla en 1,1. Entonces aquí tengo 6 por la raíz cuadrada de 4 por 2 y por 1. Entonces aquí voy a tener 12 por 2, 24. Si les quedó 24 está pendiente. Ah, excelente. Entonces aquí solo escribamos el plano tangente. Entonces corto, sencillo, pero es solo porque tenemos que ver hoy un tema relativamente largo. Esto es igual a 43 más... Desafortunadamente este término se va, pero no importa. Parece línea recta, pero en realidad tomen nota de que esto es un plano. Lo que pasa es que, digamos, si en algún momento quieren trazar este plano, que no es necesario trazarlo, pero solo para que se den una idea, trazan esta recta, z 23 más 24 por y. Bueno, aquí sería como 19, entonces van a tener algo como esto. Y luego lo que hacen es que la proyectan alrededor del eje z. Entonces aquí trazo una paralela y aquí también trazo una paralela y luego trazo algo como esto. Entonces aproximadamente así se miraría este plano. Entonces generalmente cuando en estos planos se les falta alguna de las variables, uno solo traza la recta y luego uno la proyecta alrededor del eje donde de la variable que no está activa. Si hubiera sido x menos 1, entonces empiezan trazando aquí una recta y luego esa la proyectan alrededor del eje y. No era necesario graficar esto, pero solo para que se hagan una idea de que en 2 dimensiones esto solo hubiera sido así, pero ya en 3 dimensiones es un plano. Entonces, empecemos hoy con un tema interesante, el tema de derivadas direccionales. Es un tema que ahora nos va a permitir encontrar derivadas parciales no solo a lo largo del eje X o del eje Y, sino a lo largo de cualquier dirección. Ya en este capítulo 14 solo nos están quedando dos temas principales, derivadas direccionales y los problemas de optimización. Entonces aquí tenemos en el día de hoy las derivadas direccionales y el gradiente. Incluso yo creo que antes de definir la derivada direccional voy a definir qué es el gradiente, porque
vamos a ver que una derivada direccional se puede calcular de manera muy cómoda utilizando el gradiente. Entonces, sí, el gradiente, digamos, es simplemente calcular cada derivada parcial de la función y escribirlo como un vector. Entonces, digamos, ¿cuál es el gradiente de una función de 2 variables o incluso de una función de 3 variables? Entonces, el gradiente de f, denotado como... vamos a ver, bueno, aquí tengo otro lapicero. Este lo voy a tener que cambiar. Lapiceros se van rapidísimo. Denotado como... Hay veces que en algún momento lo pueden ver como grad f, esto no lo vamos a estar usando mucho esta notación. Es la función vectorial. Gradiente de f es igual a la derivada parcial de f respecto a x y más la derivada parcial de f respecto a y, j. O si quieren lo pueden escribir con notación de vector, de f de x, de f de y. Entonces esto es el gradiente de una función. Si es una función en 2 variables. Ahora, si tienen una función de 3 variables, una f de x, y, z, entonces aquí el gradiente va a ser un poco más extenso. Vamos a tener que encontrar todas las derivadas parciales respecto a x, respecto a y y respecto a z. Ahorita por el momento no vamos a tener mucha interpretación del gradiente porque la idea es encontrar la derivada direccional. Entonces esto es el gradiente. Aquí como pueden ver, f es una función escalar, mientras que el gradiente es una función vectorial. Entonces aquí muchas veces van a ver de que si quieren calcular una cantidad escalar o algo, vamos a tener que calcular un producto punto con el gradiente para poder interpretarlo como una cantidad, pero en realidad esto es un vector, el gradiente. Entonces luego, ¿de qué nos sirve el gradiente? Ahorita digamos solo hemos estado encontrando derivadas parciales o en la dirección de x o en la dirección de y. Pero digamos si por ejemplo en algún momento estoy parado en un punto z sub 0, que digamos este z sub 0 va a tener su valor y luego este z1 también va a tener otro su valor. Pero la idea es que estoy interesado en ver cuál es la razón de cambio entre z1 y z0 si me desplazo unidades. Entonces aquí digamos tengo de aquí para acá, de z0 a z1 hay una distancia de u. Pero entonces quiero ver, medir, expresar esta distancia en términos de x y en términos de y. Entonces aquí lo que van a ver es que tengo que de z0 a z1 me muevo ha unidades y en el punto y me estoy moviendo hb unidades. Entonces la idea, lo que quiero hacer ahorita es que quiero encontrar la razón de cambio promedio entre z1 y z sub 0 si uno se desplaza en la dirección de u, del vector u. Entonces la idea es que ¿cómo vamos a calcular esta razón de cambio promedio? Tengo que medir el cambio en z y luego tengo que medir el cambio en este vector. Entonces llamémosle el vector t. Entonces aquí tengo el cambio en la distancia. Entonces la idea es que
lo que calculo, la diferencia de los valores que hay entre z, z1 menos z sub 0, y luego divido todo esto por la distancia recorrida. Entonces aquí lo que pueden ver es que la distancia que estoy recorriendo, como aquí tengo un triángulo rectángulo, puedo decir que esto es h por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces ahí te va a haber algo todavía más bonito para poder simplificar. Muchas veces, digamos, si solo estamos interesados en la dirección del vector, para el problema de derivada direccional, y eso es solo para simplificar el cálculo de la derivada direccional, se asume de que este vector es unitario. Entonces esto nos va a simplificar un poco la definición de derivada direccional. Entonces la ventaja de tener un vector unitario es que si quiero calcular la magnitud de este vector, tengo que calcular la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y luego esto va a ser igual a 1. Entonces ahí ya tengo cómo calcular una razón de cambio promedio en la dirección, o sea, literalmente lo que medimos es qué tanto me moví, mido el valor en Z1, envío el valor en Z0 y calculo esa diferencia. Y aquí, digamos, solo para tener un poco más de información, este Z1 en realidad lo que es f de x0 más h por a y f y y0 más h por b, porque aquí si estamos en el punto x sub 0, y sub 0, me muevo ha unidades en x y hb unidades en y. Entonces el punto z sub 0 es este. Y ahorita van a ver por qué estoy haciendo todo esto preliminar. Todo esto es muy preliminar, pero esta es la idea de una derivada direccional. Quiero medir una razón de cambio, pero no promedio, sino instantánea. Entonces lo que quiero saber es que si me muevo un pequeño instante en cualquier dirección, qué tanto voy a bajar o qué tanto voy a subir en el valor de z. Entonces la idea es que una derivada direccional es la razón de cambio instantánea. Entonces cuando tenemos instantánea nos estamos refiriendo a qué sucede cuando doy un pequeño paso. Entonces aquí h tiende a 0 de la razón de cambio promedio. Vamos a poner mejor de z en la dirección del vector unitario u. De z en la dirección de u. Unitario en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces aquí sí va a importar mucho sobre cuál punto estoy parado. Entonces la idea es que agarro esta definición y le calculo el límite. Y la idea es que la derivada direccional va a tener este tipo de notaciones. Entonces digo, derivada respecto a este vector unitario u de f de x sub 0 y sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de esta expresión que tengo acá. Pero digamos z1 a que es igual f de x sub 0 más h por a, coma y sub 0 más h por b, menos z sub 0 que es f de x sub 0, y sub 0, y todo esto partido h. Y ahí está, como van a ver, este problema de límite se va a indefinir si uno literalmente lo evalúa en h es igual a 0. El denominador se les hace 0 y este f de x sub 0, y sub 0 menos f de x sub 0, y sub 0 también se hace 0. Entonces esto solo lo escribí para que tengamos la definición. Vamos a ver que en realidad como lo vamos a calcular nosotros es por medio de derivadas parciales. Entonces digamos aquí tengo esta definición que obviamente vamos a ver cómo reescribirla en términos de derivadas parciales. Si en algún momento, por ejemplo, tienen este problema en tres dimensiones, lo único que va a pasar es que z sub 1 es igual a f. Bueno, aquí voy a tener que cambiar el z sub 1 a w1
Entonces aquí voy a estar sobre el punto inicial W sub 0 y al W1 ahora le voy a tener que sumar H por A en X, H por B en Y H por C en Z. Entonces la idea es que vuelvo a utilizar esta definición y como van a ver una derivada direccional en 3 dimensiones, tiene prácticamente la misma estructura. El límite cuando H tiende a 0, solo que aquí sí va a estar un poco más largo. Entonces lo que voy a empezar a hacer acá para no escribir este gran relajo es que voy a decir que X sub 0 es este vector que tiene X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y luego voy a tener aquí el vector U que tiene A, B, C. Entonces la gracia de acá es que tengo f de vector X sub 0 más H por U menos f vector de X sub 0 partido H. Y aquí, como pueden ver, esto parece un montón a la definición de cómo calcular una derivada ordinaria. Lo único es que ahora lo estamos utilizando con notación de vectores. Entonces, estas dos son prácticamente las mismas. Aquí hasta podemos trabajar con 2 dimensiones. En realidad no importa mucho porque con 2 dimensiones solo hacíamos un poco más cortos nuestros vectores. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy ya con esta derivación, tenemos la fórmula bien bonita para calcular derivadas direccionales y ya vamos a poder hacer ejercicios. Entonces, ahorita todavía seguimos construyendo este concepto. Entonces, digamos, ¿cómo se calcula una derivada direccional? Y la verdad no importa si son 2 o en 3 variables, la fórmula en términos de vectores va a ser la misma. Entonces la idea es, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero percatémonos de algo. ¿Qué sucedería si estamos en la dirección del vector X? Tenemos 1, 0, 0. Porque lo primero es ver que esta fórmula se puede simplificar en derivadas parciales conocidas. Entonces, digamos, aquí estoy en la dirección de X. Entonces, lo que va a pasar esta derivada direccional, afortunadamente ya es vector unitario. Esto es igual al límite cuando H tiende a 0. Se hace 0, el Z también se hace 0 porque aquí tenemos que C es igual a 0. Entonces vamos a tener algo como f de X sub 0 más H, porque aquí la A es igual a 1. Y sub 0, Z sub 0, menos f de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, partido H. Entonces esto cuesta verlo un poco, pero digamos, si solo estoy cambiando en X y Y sub 0 y Z sub 0 se mantienen constantes, ¿cuál derivada parcial estoy calculando acá? La derivada parcial de f respecto a X. Entonces resulta que pueden ver que la derivada direccional es una generalización de las derivadas parciales, donde ahora tenemos completa libertad de movernos en cualquier dirección. Entonces, digamos, si quieren moverse alrededor del eje Y, les sale la parcial respecto a Y, y si se mueven alrededor del eje Z, les sale la derivada parcial de f respecto a Z. Entonces, si en algún momento tienen que U es 0, 1, 0, esta derivada parcial en la dirección del vector estándar J es igual a df de Y. Y la que es en dirección del, vamos a poner aquí en la dirección del eje Z, esta de aquí es en la dirección de Y. Y aquí seguimos con temas teóricos. Lo que pasa es que si no puedo ponerles de un solo la fórmula. Me encantaría de un solo ponerles la fórmula y ya solo nos pasamos calculando, pero pueden ver que este concepto sí tiene un montón de pequeños detalles. El primer detalle es asociarlo con las derivadas parciales. Y el segundo detalle es de que ahora pueden calcular, digamos, si se mueven en cualquier dirección, qué tanto están subiendo o qué tanto están bajando. Entonces, vamos a utilizar estas ideas para calcular esta derivada parcial en términos de estas derivadas parciales.
Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a pensar en una función ficticia, sea g de h igual a f de x sub 0 más h por a. Creo que aquí eso me faltó. Si aquí sí tengo que multiplicar por a. Y sub 0 más h por b. Y z sub 0 más h por c. Y luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar la derivada de esta función respecto a h. Ahora esto cuesta verlo un poco, pero digamos que si se acuerdan, cuando encuentran derivadas hacen f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h. Entonces aquí tengo el límite cuando h tiende a 0 es igual a f de... no, aquí no sería x al cuadrado, aquí solo sería x sub 0 más h por... Voy a poner aquí este vector u, porque aquí pueden ver que el vector u tiene componentes a, b y c. Entonces esto lo estoy escribiendo abreviado para no tener que escribir tantos subíndices y tantas comas. Entonces la gracia es que si derivo esta función, que esta lo estoy utilizando a conveniencia, aquí lo que estoy haciendo es que estoy obteniendo la derivada direccional de f de x sub 0, y sub 0, z sub 0 en la dirección de u. Entonces ahorita ya sé que si derivo esta función puedo encontrar mi derivada direccional. Entonces lo único que tengo que recordarles aquí es que u es igual a a, b, c y que la magnitud de este vector es unitario. Entonces, ¿cómo voy a encontrar g' de h? G' de h lo puedo encontrar con la regla de la cadena. Aquí, como pueden ver, tenemos como que g de h es igual a f de x, y, z. X es igual a x sub 0 más h por a. Y es igual a y sub 0 más h por b. Y z es igual a z sub 0 más h por c. Entonces la idea es que si quiero encontrar g' de h, tengo que hacer una regla de la cadena. Entonces mi árbol comienza en g, luego se va en x, y z, y por último termino en t. Para ver esto, sí. Entonces, vieron, aquí voy a aplicar una regla de la cadena esta. Entonces, g' de h es igual a la derivada parcial de f respecto a x. Bueno, aquí en realidad g es igual a la función f. Por dx de t. Pero ¿cuál es la derivada de x respecto a t? Aquí es h, cuidado. Aquí solo hay que tener cuidado. Es h, la variable independiente. Entonces, esto va a ser igual a a. Y vieron, aquí está quedando algo bien bonito. Entonces, finalmente vamos a tener la recompensa del día de hoy. Luego derivo f respecto a y por la derivada de y respecto a h, que es simplemente b, más la derivada parcial de f respecto a z por c. Y esto ya es mucho más fácil de calcular. Entonces, aquí prácticamente lo que estamos diciendo... Vamos a ver en la dirección cuánto nos estamos moviendo en X, cuánto nos estamos moviendo en Y, cuánto nos estamos moviendo en Z. Vamos a sumar esas tres pendientes y eso nos va a dar la razón instantánea de cambio. Entonces, así es como vamos a calcular una derivada direccional. Y esta fórmula está bonita y todo, pero no sé si se percatan de algo. Aquí como que tengo un producto punto entre dos vectores. O sea, si se recuerdan de nuestro vector gradiente, el vector gradiente es esto. Y este A, B y C es el vector unitario. A, B, C. Entonces la gracia es que si hago el producto punto entre el vector gradiente y este vector unitario, esto me da la derivada direccional. Entonces aquí finalmente ya puedo poner mi resultado. Con esto podía tranquilamente empezar la clase y prácticamente con esto empieza la clase de hoy. Entonces el teorema es si
si f es diferenciable en x, y, z, pero también la idea es que la función sea diferenciable, que existan sus derivadas parciales para que pueda calcular esta derivada direccional. Entonces la derivada direccional de f en el punto, voy a poner aquí el punto como de forma vectorial para que abarque 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, en la dirección, y esto sí lo voy a subrayar, del vector unitario u es. Entonces aquí escribo esta D mayúscula para decir que tengo una derivada, y luego esta U pasa a ser como que mi nueva variable independiente. Ahora estoy midiendo qué tanto es el cambio respecto a una dirección de un vector. F de x sub 0, que se lo estoy escribiendo como vector solo por facilidad. Entonces esto literalmente es igual al producto punto entre el gradiente de f y el vector unitario. Si en algún momento les dan la dirección de un vector que no es unitario, ese vector se puede volver unitario si lo dividen por la magnitud. Entonces finalmente ya podemos hacer solo ejercicios el resto de la clase. Entonces, vieron qué bonito. Por eso escribimos una buena parte de vectores, porque esto es mucho más fácil de trabajar que trabajar de los límites. Y los límites encima de todo son tediosos y nuevo problema, otra vez a calcular límites. Entonces aquí ya podemos hacer ejercicios. Entonces aquí, digamos, se encuentre la derivada direccional de f de x, y. Entonces aquí tengo una función cualquiera en dos variables. En el punto 0, pi tercios en la dirección de este vector. El vector menos 6,8. ¿Sí? Sí, es producto punto, sí. Ajá, esto es producto punto. Entonces voy a decir que esto es el producto punto entre el gradiente y el vector unitario. Y por eso es que hice un énfasis de que el gradiente es un vector. Entonces, como un gradiente es un vector, puedo calcular un producto cruz entre el gradiente y cualquier otro vector. Puedo calcular un producto punto entre el gradiente y el gradiente. Ahí sí que lo que a uno se le ocurra. Entonces, digamos, aquí que tenemos que hacer. Prácticamente aquí ya tenemos el resultado. Esta derivada direccional en el vector f de, que esto es 0, pi tercios, es igual al producto punto entre el gradiente y un vector unitario. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es evaluar el gradiente en 0, pi tercios. Lo voy a poner aquí entre paréntesis del 0, pi tercios para que nos recordemos de evaluar, de calcular primero el gradiente y luego evaluarlo. Y luego el vector unitario u. Y con eso ya vamos a saber si vamos a estar aumentando o disminuyendo, si nos vamos en esta dirección que, si mal no estoy, yo creo que sería una dirección como noroeste. Pero aquí tengo un pequeño problema. Este b no es unitario. Porque si calculo la magnitud de este vector b, esto es igual a la raíz cuadrada de 36 más 64. Entonces esto me queda igual a 10. Entonces, ¿cómo obtengo un vector unitario en la dirección de b? Simplemente lo que hago es que agarro el vector b y lo divido por su magnitud. Y ya de esta forma tengo un vector unitario. Un décimo menos 6, menos 8. Lo pueden simplificar más o pueden dejar el pueden dejar el 1 décimo afuera de este vector
Entonces aquí ya tengo U. Entonces solo me falta calcular el gradiente y evaluarlo en el punto 0, pi tercios. Entonces, ¿cómo encuentro el gradiente? Es prácticamente como encontrar las derivadas parciales, pero ahora escribirlas adentro de un vector. Entonces aquí tengo mi función original. La derivada parcial de esta función respecto a x es e a la x por el seno de y, que aquí está como constante. La derivada parcial de esta otra función respecto a y es e a la x por coseno de y. Entonces aquí ya tenemos esto, ya no hay que hacer más. Solo tengo que evaluar la derivada parcial, el gradiente en 0, pi tercios. Y aquí en algún momento van a haber unos números un poco raros, pero lo dejamos así expresado. Entonces aquí tengo 1 por el seno de pi tercios, que en este caso el seno de pi tercios es igual a la raíz cuadrada de 3 partido 2. Entonces este 1 ni lo escribamos. E a la 0 es 1 y coseno de pi tercios es igual a 1 medio. Entonces ya vieron qué bonito de tener operaciones vectoriales. En mi derivada direccional estoy viendo cuál es la dirección de cada vector y cuál es la pendiente en x y en y. Entonces sumo eso para ver si voy a estar subiendo o voy a estar bajando. Entonces en x parece que voy a estar bajando, pero en y voy a estar subiendo. Entonces hagamos este producto punto, el producto punto entre un décimo. Y bueno, aquí en realidad como el producto punto es conmutativo, no importa si hacemos producto punto entre u y gradiente de f o producto punto entre gradiente de f y u, nos da el mismo resultado. Solo por conveniencia puse primero el u para tener ahí esa fracción. Pero esto es raíz cuadrada de 3 partido 2. Estaba pensando en los 45 grados. Ahí estamos. Entonces empecemos a multiplicar y como es producto punto, todas estas dos componentes se van a sumar. Entonces digamos este por este nos da menos 3 por la raíz de 3. Y luego 8 dividido 2 nos da 4. Entonces aquí yo creo que lo que va a pasar es que este 3 como que es 1.30 o algo, nos va a quedar un 4.90. Entonces yo creo que al final lo que va a pasar es que vamos a estar disminuyendo. Entonces si solo calculamos, encontramos el valor de esa expresión para ver si estamos subiendo o estamos bajando, más 4, 1.19 partido 10. Aquí tenemos menos 0.11, 96.15. Entonces digamos, ¿cómo interpretaríamos esto? La forma como interpretaríamos esto es que digamos, voy a encontrar f de 0, pi tercios, solo para que miren qué está sucediendo acá. Entonces f de 0, pi tercios. F de 0, pi tercios yo creo que es e a la x por seno de pi tercios. Entonces esto es e a la 0 por raíz cuadrada de 3 partido 2. Entonces esto, digamos, en términos de numeritos es como un 0.86. Entonces la gracia acá es que si estamos en el punto 0, pi tercios, que este está bastante cercano a 1, y vamos en la dirección de este vector menos 6,8, el vector menos 6,8 está aproximadamente aquí en esta dirección, x negativo y y positivo. Entonces si vamos en esta dirección, lo que esperaríamos es que pasaríamos de 0.8660 como aproximadamente a 0.74. Entonces al movernos en esta dirección, Z1 pasaría a ser aproximadamente un 0.74. Si estamos empezando con un Z sub 0 de aproximadamente 0.87. Entonces eso nos está diciendo la derivada direccional, que tanto estamos bajando. Y si vemos, digamos, en realidad es una disminución muy baja, posiblemente estamos aquí en un valle o algo.
Si hubiera ya una derivada direccional que nos está dando menos 5, menos 10, posiblemente estamos en la parte alta de una montaña muy empinada y ahí sí va a haber una disminución más brusca. Entonces así es como se interpretaría esta cantidad. Entonces si en algún momento, por ejemplo, va en otra dirección, en la 6,8, yo creo que en la 6,8 esto les va a quedar un número positivo. Entonces en 6,8 van a aumentar el valor de z. Entonces ahí la derivada direccional les puede decir si están bajando o están subiendo en una montaña. Entonces sigamos haciendo más de estos problemas. Excelente, ve aquí. Ya he presentado todo el aparato del día de hoy, gradiente y derivada direccional. Entonces toda la clase hoy se resume con esto. Gradiente de una función son las derivadas parciales. Y la derivada direccional es simplemente un producto punto. Vamos a ponerlo aquí en notación de vector. Entre el gradiente de f y un vector unitario. Y esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces es increíble que con estas dos únicas líneas podemos hacer un montón de problemas interesantes. Entonces consideremos ahorita esta función. Entonces considere la función g de r, t es igual a r al cuadrado por tangente de pi por t partido 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es encuentre el gradiente de esta función g de r, t en el punto 2,1. Entonces, ¿cómo calculamos este gradiente? Encuentro cada derivada parcial y las pego en un vector. Obviamente tengo que evaluar en el punto 2,1, pero siempre como nos pasa, tenemos que derivar antes. Entonces la derivada respecto a r, esta función es 2 por r, tangente de pi por t partido 4. Y luego derivo esta otra. Entonces aquí tengo que derivar tangente, esto me da secante al cuadrado. Pero voy a tener este pi partido 4 fuera de mi derivada, porque tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces pi por r cuadrado partido 4, secante al cuadrado de pi por t partido 4. Y luego evalúo el gradiente en 2,1. Entonces aquí tengo 4. Pero pongamos aquí nuestra notación de corchetes angulares para recordarnos de que es un vector. Entonces tengo 4 por tangente de pi cuartos. El tangente de pi cuartos nos da un valor bien bonito de tangente, bastante sencillo. Luego aquí voy a tener 4pi dividido 4. Solo me voy a quedar con pi. Y luego tengo el secante al cuadrado del pi cuartos, que con este ya nos hemos topado un montón de veces. Entonces, si se recuerdan, digamos, coseno de pi cuartos es 1 partido la raíz de 2. O la raíz de 2 partido 2. Entonces, el secante de pi cuartos es igual a la raíz cuadrada de 2, porque es el recíproco de coseno. Y cuando eleve al cuadrado, voy a tener 2. Entonces, el vector gradiente, y bueno, tangente de pi cuartos es igual a 1. Entonces, lo que hace el vector gradiente es que me guarda mis pendientes que van a conformar el plano tangente. Yo creo que hasta en algún momento la ecuación del plano tangente se puede escribir como un producto punto y que involucra el gradiente. Solo para que se mire así coqueto. Entonces, luego, digamos, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la derivada direccional. Voy a poner aquí la razón de cambio instantánea.
de g en el punto 2,1 en la dirección de este vector b menos 1,2. Entonces aquí cambié un poco la instrucción, pero la idea es que, digamos, razón de cambio instantánea que esté en la dirección de un vector se interpreta como una derivada direccional. Entonces la idea es que aquí solo tengo que calcular una derivada direccional evaluada en el punto 2,1. Pero esta, como ahora la variable con la que estoy denotando la función es g, simplemente pongo el gradiente entre el vector evaluado en 2,1 y un vector unitario. Entonces aquí ya prácticamente terminé. Lo único que tengo que hacer es encontrar un vector unitario. Entonces, digamos, en este caso, B no es unitario. Yo creo que seguimos teniendo dirección noroeste. Mejor hubiera puesto una dirección sureste para cambiar un poco este problema. Entonces, la gracia es que necesito un unitario. Pero este vector unitario en la dirección de B es simplemente B dividido su magnitud. Entonces, ¿cuánto mide el vector B? Raíz cuadrada de 1 más 4. Eso nos queda desafortunadamente una raíz. Entonces, aquí varios de estos problemas no van a tener, digamos, vectores con fracciones exactas. Varios van a tener raíces. Y, es que este es de 2 variables. Yo pensé que era de 3. Entonces ya tengo mi vector unitario. Entonces ya puedo encontrar mi razón de cambio instantánea. Entonces tenía este 4 y 2 pi. Le calculo el producto punto entre menos 1,2. Y lo que vamos a hacer es que esta fracción pongámosla acá. Esto es operación válida. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es sumar menos 4 con 4 pi. Y ahora aquí sí vamos a estar aumentando, porque este número, voy a aproximarlo a 12, es una aproximación muy burda, pero digamos 12 menos 4 es 8, dividido 2. Esto aproximadamente nos va a dar 2 punto algo. Entonces la idea es que si ahorita van en esta dirección noroeste, lo que van a hacer es que van a aumentar su valor de la función en aproximadamente 2 unidades. Entonces ahí sí van a tener una pendiente más pronunciada en esa dirección. Entonces vieron qué bonito es el gradiente y la derivada direccional. Lo que pasa es que sí, su interpretación se vuelve muy interesante porque involucra mucho superficies, curvas de nivel, problemas de mapas y tiene esto. Entonces, digamos, considere la función. Y esta sí es una función de 3 variables. F de x, y, z es igual a x al cubo por y al cuadrado por z. Entonces, ¿qué sucede con esto? Encontremos también el gradiente. Por desafortunadamente no vamos a ver más temas del gradiente que involucren ahí unos temas de cálculo vectorial. Con el gradiente yo creo que solo lo vamos a ver un poco más en optimización y hasta ahí llegamos. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro este gradiente? Tengo que encontrar ahora 3 derivadas parciales. Entonces, la primera la derivo respecto a x, 3 por x al cuadrado, y al cuadrado por z, y luego tengo que derivar esta respecto a y.
2x al cubo por y por z. Y luego esta la derivo respecto a z, x al cubo por y al cuadrado. Entonces, como van a ver ahorita, prácticamente al gradiente lo tenemos como un paso intermedio previo a calcular la derivada direccional. Entonces, evalúo el gradiente en 1,2,4. Entonces, aquí tengo 3. Vamos a poner aquí todos esos números. 3 por 4 por 4. 2 por 1 por 2 por 4. Y aquí tengo 1 por 4. Es unas cuantas multiplicaciones, pero fuera de esto no hay tanta complicación. Ahora aquí sí es posible que nos dé una derivada direccional con cambios muy acelerados. Aquí sí vamos a estar en una parte muy empinada. 48, 16 y 4. Pero va a estar más empinado en X. Entonces, aquí ya calculé el gradiente, no tengo nada más que hacer. Ustedes pueden encontrar una derivada direccional ahorita. Entonces, encuentre la derivada direccional de f de x, y, z en el punto. Entonces, bien, siempre se les da un punto para la derivada direccional y luego una dirección. En la dirección de u, 1/3, menos 2/3. Este número parece bien raro. Y 2/3. Entonces, aquí lo que sucede es que estamos yendo hacia adelante, hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, esa es nuestra dirección. Entonces, ahí si alguien se puede mover en 3 dimensiones, posiblemente es un insecto o un avión. Ya uno como persona, bueno, tal vez uno se puede mover en 3 dimensiones si uno tiene escaleras. Entonces, la idea es que para encontrar esta derivada direccional solo tengo que hacer el producto punto entre este gradiente evaluado en este punto y un vector unitario. Pero ahorita, ¿qué tenemos de ventajoso con este vector u? O sea, siempre es bueno que verifiquemos la magnitud de la dirección del vector de dirección. Sí, bueno, Steven me sugirió algo mucho mejor. Steven no quiere elevar estas fracciones al cuadrado, sino solo quiere sacar el 1/3 y calcular la magnitud del vector 1, menos 2 y 2. Entonces esto está re bien. Entonces aquí tengo 1/3 y la magnitud de este vector es 1 más 4 más 4. Raíz cuadrada de 9 es igual a 1. Entonces aquí tenemos una gran ventaja. Este vector ya es unitario. Entonces, como este vector ya es unitario, nuestra derivada direccional solo es el producto punto entre estos dos vectores. Y sin dar más vueltas. Entonces, la derivada direccional de f en el punto 1,2,4 en el vector u. Muchas veces van a ver que aquí no voy a estar escribiendo este vector, porque esto sí se vuelve muy largo. Esto es igual al gradiente entre 1,2,4 y el vector u. Entonces empecemos a calcular este producto punto. Entonces aquí tengo 48 dividido 3 menos, lástima que aquí no quedó exacto, menos 32 dividido 3 más, tal vez va a quedar exacto, más 8/3. Entonces aquí tengo 16 menos 24/3. Pero esto es 16 menos 8. Entonces todo esto se simplifica a 8. Entonces aquí sí tenemos un aumento bastante pronunciado en f. Entonces aquí, digamos, la razón instantánea de cambio es de 8 unidades. Muy bien. Entonces,
Lo único que me queda pendiente es interpretar, digamos, qué es ese gradiente, porque ese gradiente tiene una interpretación bien bonita. Porque, digamos, en algún momento tal vez ustedes quieren saber, bueno, hay un incendio o algo. Entonces quiero alejarme de ese incendio, pero me quiero alejar en la parte donde está cayendo más rápido la temperatura, porque ustedes así experimentan menos calor. Entonces en algún momento el gradiente les va a decir, si siguen en esta dirección, ahí es donde va a haber el valor más, la disminución más alta o el aumento más alto en el valor de esa función. Entonces la idea es solo desmenuzar un poco más esta definición. Como vamos a ver, esto se puede escribir en términos de la definición de producto punto que utiliza el ángulo entre vectores. Entonces, en algún momento, digamos, tenemos aquí la interpretación del gradiente. Entonces, aquí tenemos nuestra razón instantánea de cambio o derivada direccional. Entonces, esto es igual al gradiente, al producto punto entre el gradiente y el vector unitario u. Pero como aquí tengo un producto punto, este producto punto también puedo calcularlo como la magnitud del gradiente por la magnitud de este vector u por el coseno del ángulo. Como este vector es unitario, entonces en algún momento puedo calcular la derivada direccional de f como la magnitud del gradiente por el ángulo entre f y u. Entonces aquí este teta es el ángulo entre el gradiente y el vector unitario. Entonces es curioso, pues ya con funciones de dos variables puedo en algún momento pensar en encontrar un ángulo entre estas pendientes de planos tangentes y una dirección. Pero ahorita lo que vamos a hacer es algo más interesante. Digamos, ahorita lo que quiero hacer es que quiero obtener el valor máximo de esta función. Entonces la gracia es que como tengo coseno, entonces el coseno va a tener un valor máximo cuando estoy en teta es igual a 0. Entonces esto se obtiene cuando teta es igual a 0. Lo podemos hacer con cálculo, derivarlo respecto a teta y todo, pero dejémoslo así. Cuando teta es igual a 0, entonces el valor máximo de... Ahí esta no lleva vector. De la derivada direccional es igual a la magnitud del gradiente. Entonces aquí lo que nos está diciendo el gradiente estadísticamente su magnitud, nos va a decir cuál va a ser el cambio máximo posible. Qué tanto es lo más que podemos aumentar y hasta nos va a decir la dirección, porque cuando tengo un ángulo de 0, entonces lo que quiere decir es que el gradiente y este vector unitario son paralelos. Entonces también, digamos, el vector unitario que está asociado con el gradiente nos dice, bueno, cuánto es lo más que va a bajar y qué ruta tiene que tomar para aumentar lo más rápido posible. Entonces esto es bien interesante porque en algún momento lo que van a tener acá es que el valor máximo de la derivada direccional o máxima razón de cambio es la magnitud del gradiente de f y ocurre en la dirección u es igual a gradiente de f, y si lo quieren unitario, entonces pueden dividir esto por la magnitud de f, por la magnitud del gradiente de f. Entonces aquí es lo que se conoce, digamos, en varios problemas como el steepest ascent. Entonces esto, digamos, si en algún momento quieren subir la montaña lo más rápido posible,
lo que van escogiendo es la dirección del gradiente, porque ahí es donde van a tener los cambios más altos, más grandes. Entonces así en teoría subirían de la forma más rápida la montaña. Ahora aquí hay algo bien interesante, porque muchas veces el cambio máximo se pone como que, bueno, quiero bajar lo más rápido posible. Entonces, como coseno también es igual a -1, entonces cuando teta es igual a 180 grados, tengo que la derivada direccional es igual a menos el gradiente de f. Y este ahora va a ser el valor mínimo. Entonces lo interesante es que si quieren disminuirlo más rápido, van en la dirección contraria al gradiente y lo que van a estar bajando es el negativo de la magnitud del gradiente. Entonces aquí también ya tenemos el valor mínimo de la derivada direccional. Entonces esto es bien bonito. Y este es más común. Entonces aquí el valor mínimo de la derivada direccional es menos el gradiente de f y ocurre en la dirección menos gradiente de f, piénsenlo esto como un vector. Entonces esto es lo que se conoce como el steepest descent. Entonces van en la dirección contraria. Tenemos solo tiempo para hacer un problema más, que es un problema que es con la interpretación del gradiente. Entonces vamos a decir acá, encuentre la máxima razón de cambio de f de x, y, que es igual a y al cuadrado más 1 por e a la x en el punto 0,2 y la dirección en la que ocurre este cambio. Este es un problema bien conceptual. Es un problema fácil de resolver, pero el problema es que muchas veces, digamos, cuando uno mira palabras como máximo, uno diría, aquí tengo que hacer un problema de optimización. Podrían hacer un problema de optimización, pero luego el problema es que aquí la variable optimizar es la dirección. Entonces, lo que pasa acá con este problema, de un solo tienen aquí un atajo. El valor máximo, sin importar el problema, es la magnitud del gradiente y la dirección es el vector gradiente. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer literalmente es encontrar el gradiente, evaluarlo en el punto 0,2 y ya con eso puedo encontrar la magnitud del gradiente y el valor del gradiente. Entonces, ¿a qué es igual este gradiente? E a la x, la derivada de a la x es e a la x, y al cuadrado más 1, y luego derivo respecto a y, 2 por y por e a la x. Entonces evaluemos en el punto 0,2. Entonces esto es igual a e a la 0, que es igual a 1. Yo creo que esto es 4 más 1, sí, esto es 4 más 1. Y este otro de acá es 2 por 2 por 1. Entonces aquí yo creo que tengo 5,4. Sí, yo creo que tengo 5,4, sí. Sí, es 5,4. Ajá. Muy bien. Entonces, digamos, ya con solo esto, tengo puedo encontrar ya el valor máximo de la razón de cambio. Este tranquilamente es la magnitud del gradiente. 25 más 16, raíz cuadrada de 41. Desafortunadamente muchos de estos valores cuesta que sean exactos. Entonces esto va a ser como un 6 punto algo. Raíz cuadrada de 41, si en algún momento están interesados en ver esa magnitud. 6.40.
Y luego la dirección del valor máximo es literalmente el gradiente. Entonces esto casi que es 45 grados en la dirección noroeste. Es un poquito menos de 45 grados, es como 40. O sea, si encuentran esto como tangente inverso de 5 cuartos, tangente inverso 1.25. Ah, pero esto está en radianes. ¿Cierto? Yo creo que es como 50. Vamos a ver cómo ponemos aquí en grados para que se... sí, ahí estamos. Pongámosle en grados. Entonces, tangente inverso de 0.8. Sí, nos está dando como 38.65 grados. Entonces, pueden ver realmente dónde están las aplicaciones bonitas de derivadas direccionales y gradientes. Problemas de rutas, donde quieren recorrer la ruta lo más rápido posible. Entonces, se van por todas las pendientes, las más pronunciadas o las bajadas más pronunciadas. Entonces, muchas gracias. De este tema no esperen muchas preguntas. O sea, casi que solo se puede preguntar derivada direccional o máxima razón de cambio. La otra semana vamos a ver optimización. Esos temas son más bonitos. Y esos ya son los últimos temas del capítulo 14. Entonces, ya terminando esto, vamos a poder tener nuestro examen parcial. ¿Cuándo tienen física? Examen. No me digan que son 2 semanas. ¿Me pueden averiguar bien la fecha? ¿No pusieron 18 de marzo? Sí, pregúntenme, porque sí, necesito saber cuándo es la fecha de ese parcial. Si no, vamos a tener un problema ahí. Sí, si me están diciendo 2 semanas, parece que se van a cruzar los parciales de cálculo en física. Entonces, de ser así, voy a tener que entrar a de cálculo a la siguiente semana. De nada.